El queso parmesano o parmigiano reggiano es posiblemente la denominación de origen más conocida en el mundo. Cuenta con gran reconocimiento internacional y además es considerado por muchos el rey de los quesos. Pero, ¿qué tiene el parmigiano reggiano que es tan especial? Para responder a esta pregunta nos vamos al denominado documento único. Este documento, redactado por el Consorcio di Tutela, recoge todas las especificaciones y requisitos que debe cumplir la denominación de origen, parmigiano-reggiano. Dicho así, se podría decir que el documento único representa el ADN del queso parmesano. Así pues, vamos a analizarlo y verlo con el microscopio. Y aquí tenemos el genoma del queso parmesano. Como podemos ver, ya nos proporciona algo de información. Vemos que da como resultado un queso de consistencia dura, textura granular y escamosa, sabor umami, aroma fragante y delicado y color amarillo pajizo. Además, nos da una pista. Vemos que es un proceso que empieza en la cría de las vacas, que dan la leche y termina en la comercialización del queso. Pero esto no es suficiente, así que vamos a secuenciar el ADN del parmesano. Aquí ya vemos una historia, una zona geográfica y además podemos ver el proceso que sigue para adquirir la denominación de origen, empezando por la leche, su producción, control cualitativo, el etiquetado, terminando con la comercialización. Vamos a analizar cada una de ellas. Empecemos por su historia. Su origen remonta a la Edad Media, donde era producido en los monasterios por los monjes. En el año 1254 aparece su primer testimonio oficial, aunque se estima que su origen remonta a varios siglos antes. En el año 1612 recibe su primera denominación de origen, por el duque de Parma, denominado como queso de Parma, siendo así la primera denominación de origen del mundo. Por fin, en el año 1992 es reconocido como una denominación de origen protegida por la Unión Europea. En cuanto a su delimitación geográfica, el queso se produce en la provincia italiana de Emilia-Romagna, concretamente en las provincias de Parma, Reggio Emilia, Módena, Polonia a la izquierda del río Po y Mantova a la derecha del río Reno. Son las zonas donde se produce la magia. Aunque esto no es cuestión de magia, sino de un proceso muy minucioso que empieza con la leche, concretamente con la leche de la vaca, cuya dieta se basa en el uso de forrajes obtenidos en la zona de origen, quedando totalmente prohibido el uso de piensos y alimentos procesados. Así pues, veamos cómo se hace. El proceso productivo se debe realizar en calderos de cobre y la leche no debe ser sometida a tratamientos térmicos. En primer lugar, se mezcla la leche del ordeño matutino con la leche de la noche anterior, parcialmente desnatada por reposo natural. Acto seguido se añade a la leche el injerto de suero autóctono. La coagulación se obtiene con el uso de cuajo de ternera y no se permite el uso de enzimas seleccionadas. Una vez se produce el cuajo, se procede a su rotura mediante un instrumento llamado espino. Cuando el cuajo adquiere forma granular, la leche se calienta a una temperatura de 55 grados centígrados con el fin de obtener la masa gaseosa. Después se extrae la masa gaseosa, siendo dividida en dos partes. Cada una de estas partes corresponderá a un queso, las cuales son metidas en el molde y sometidas a presión. En esta parte del proceso se les pone una marca de caseína y se aplica una matriz de marcado en el molde. De estos dos elementos hablaremos más adelante. Una vez la masa ha adquirido la forma característica del queso, se sumerge en salmuera y de esta forma termina el ciclo de producción e inicia el ciclo de curación, que debe durar como mínimo 12 meses. Una vez terminado el ciclo de curación, cada pieza es examinada una por el Consorcio di Tutela. Además, una pieza de cada lote es sometida a un control sensorial en el laboratorio. Si el queso no cumple los requisitos de calidad, se le despoja de su corteza, eliminando así toda marca de parmigiano reggiano.
El parmigiano reggiano debe tener un diámetro de 35 a 45 centímetros, una altura de 20 a 26 centímetros, un peso mínimo de 30 kilogramos. Debe presentar una corteza natural de color pajizo y un espesor de unos 6 milímetros. El color del interior va de ligeramente pajizo a amarillo pajizo. Su aroma debe ser fragante, delicado y sabroso, pero no picante. Su textura debe ser finamente granulada y escamosa. Su materia grasa debe ser de un mínimo del 32%. No puede tener ningún aditivo y el contenido de ácidos grasos ciclopropánicos debe ser inferior a 22 miligramos en 100 gramos de grasa. A continuación veremos el proceso de etiquetado y sellado que requiere la denominación de origen protegido. Para ello vamos a volver atrás, concretamente al proceso de moldeado, donde se le pone la placa de caseína, que es un código que indica la trazabilidad del queso, y la matriz de marcado, que graba en las piezas el año y mes de producción, el número de matrícula del productor y las señas del parmigiano reggiano. Si el queso cumple todos los requisitos cualitativos vistos anteriormente, es sellado a fuego, con las señas del consorcio di tutela. Según su categoría recibirá una marca. Las piezas de 12 meses de curado recibirán la marca Mechano, que es esta que vemos aquí. En cuanto a las piezas de más de 18 meses, se les aplicará la marca Extra o Sport. Aquí tenemos un ejemplo de la marca Sport. Además, en el envase del producto dirigido al consumo aparecerá un sello indicando el tiempo de curado, que puede ser hasta de 60 meses. El sello característico de la DOP y la marca registrada del parmigiano reggiano. Por último, hablaremos de la fase de comercialización. El queso parmesano puede ser comercializado en forma entera, a porciones o rallado. Estas operaciones, más la operación de envasado, deben tener lugar en la zona geográfica definida, para garantizar así su autenticidad. Aquí tenemos un ejemplo del producto final. ¿Dónde podemos comprar el queso parmesano auténtico? Existen innumerables páginas web donde se puede comprar el queso parmesano. Además, lo podemos encontrar en algunas cadenas de supermercados, aunque hay que tener cuidado porque se puede confundir con la denominación de origen grana padano. Lo más recomendable es acudir a la web oficial, donde su autenticidad está garantizada y encontramos gran variedad de productos. Su precio varía de 15 euros a 40 euros el kilo, según su tiempo de curado. Precio que para mí, después de todo el proceso que hemos visto y la calidad del producto, queda más que justificado. Por último, recomiendo visitar la web oficial de la Denominación de Origen del Parmigiano Reggiano.